Así que era un momento muy cambiado en la sociedad en ese momento. ¿Y qué hace Vox Propia? Deciden que esto fue premeditado, no fue una acción impulsiva como tradicionalmente actuaban los subtes, no, una semana antes se juntaron y dijeron que esto es lo que vamos a hacer. Y decidieron destruir una bandera norteamericana, pero lo que de verdad inflamó los ánimos y terminó el concierto fue que cantaron el tema Hacia las cárceles, que está inspirado en la masacre de los penales. Fue algo que escribió Miguel Ángel Vidal en respuesta al abuso, a las ejecuciones extrajudiciales. Y al momento de interpretar ese tema, con las manos ensangrentadas, lanzó una paloma blanca muerta al auditorio. Y era un auditorio que había muchísima gente, era un auditorio donde nunca se habían presentado los subterráneos. Cuando vieron esto los organizadores, inmediatamente subieron al escenario y sacaron a la banda y tuvieron el personal de seguridad y comenzaron a buscar a Vox Propia. Incluso se consideró que fueron a denunciarlos a Despote, pero gracias a la intervención del entonces senador de Izquierda Unida, en un lugar que estaba ahí en el concierto, en la feria, unos sortudos, pudo intervenir, incluso después habló con el embajador de Estados Unidos, Alexander Watson, explicándole cuál era el pensamiento que tenían los ciudadanos. Entonces es una anécdota muy interesante. Me gustaría, para terminar, leerles la letra de esta canción. Han gritado toda la noche, han matado hasta la casa. Todos esos pasos rompieron rostros. Hoy apuntaron hacia las cárceles. Han brindado por el fascismo. Han bailado enterrando tantos muertos, pero lo vi. Todos niños con rostros bellos. Y esto es solo una noche de tanta más. Han dormido con sus muertos. Han besado sus metrallas. Han bailado enterrando. Hoy apuntaron hacia las cárceles. Gracias. Ahí parece entonces ahora la antes de nada, muchas gracias por la introducción, por la oportunidad de compartir ideas, compartir este espacio con ustedes. En mi caso, para mi introducción, creo que voy a agregar igualmente las imágenes que estamos viendo en la carrera de este momento que he llegado, porque representa muchas otras cosas, mi propia forma de abordar el tema directamente de la violencia, las consecuencias, las reacciones que pueden en todo caso muy diversas, tanto las reacciones como las consecuencias, y a lo más importante, las propuestas, porque para mí, al final, tal vez no los inicios, al terminar los 80, principios de los 90, de la movida subterránea, efectivamente sale una propuesta política que efectivamente, en otras ocasiones como que yo lo analizo, cambia radicalmente la historia de la porque fue una propuesta analista, y de eso probablemente quiero hablar. Podemos hablar si este pues el método que estoy utilizando y porque hay versiones diferentes. Entonces lo que están viendo es bastante un formato alternativo de algo que se mantiene en el libro como la versión
Y finalmente cuestionar lo que yo aprecio como lo que ha sido la narrativa dominante de cómo contar la historia del conflicto, que es este tesis de entre dos fuegos, ¿no? O sea, el Estado represor, excesivamente represor, hasta terrorista, según algunos, por un lado, y digamos el maoísmo medio loco, dogmático de Sendero Luminoso más que todo, ¿no? O sea, la extrema derecha enfrentándose con la extrema izquierda, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? En mil formas, y creo que ya la ponencia y el libro también de Fabiola lo aborda muy bien, ¿no? O sea, mostrándonos cómo hay un reflejo, o sea, hay para mí mínimo como dos niveles muy importantes, ¿no? Cómo la guerra, cómo el conflicto se refleja en el contexto del rock subterráneo, ¿no? Y obviamente va cambiando según las circunstancias. 8.4 no es igual que 8.6 cuando hay una matanza de penales, que no es igual que 8.8, 8.9, 90, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va cambiando y se va intensificando tanto la llegada del conflicto a Lima desde las provincias y por tanto también las consecuencias, las reacciones, las decisiones tomadas o vividas con consecuencias a muerte, pues también, ¿no? Para mucha gente va cambiando. Pero eso se ve, como ella ya ha dicho, en las letras, en lo que se colocaba como portada de cassettes, en varios actos artísticos. Está acá con nosotros un miembro del colectivo NN y también de Las Bestias, que no les guste cuando dices que sus cosas son obras de arte, porque son actos de comunicación. O sea, desarrollando una serie de respuestas a todo nivel, musical, artístico, fanzinero, todo lo que tiene que ver con este vínculo de producir maquetas y venderlos en la calle al lado de los mismos ambulantes que estaban vendiendo zapatos y polos y lo que sea, ¿no? O sea, un vínculo directo con lo que era la Lima de los años 80, ¿no? Entonces, una cosa es hablar en este nivel de un reflejo que se ve claramente en el rock subterráneo, ¿no? Y se ve en todo nivel, y en diferentes medios artísticos, ¿no? De sonido, de audio, de visual, textos que se han escrito y todo lo demás, proyectos de arte, colectivos de arte. Otra cosa, que ya para mí sería un nivel, o sea, igual o tal vez más importante, ya no es un reflejo, sino son precisamente lo que estoy llamando las reacciones, las consecuencias y las propuestas políticas de los subtes en ese contexto, ¿no? Que definitivamente no es una cosa que surge inmediatamente, sino que se va dialogando y evolucionando según precisamente, y no por un accidente creo, la intensificación del conflicto acá en Lima, ¿no? Porque en el 84 ya todavía se podía decir, ya está muy lejos todo eso, ¿no? Sayucucho, Ucayacu, no sé qué, pero ya terminando los 80s era imposible negar que todo el país, ¿no? Todo el país estaba en conflicto, ¿no? Viviendo de forma muy cotidiana. Entonces hay una serie de cosas que uno podría decir. Yo decidí armar un proyecto colaborativo de arte muy inspirado en el situacionismo de los años 60, y por eso se llama una serie de situaciones con resultado X, por una serie de factores que tal vez algunos son muy evidentes y otros no, que son básicamente notas del campo, como buen antropólogo, notas del campo intercalados con diseños propios míos, pero diseños propios míos que hice en base de colaboraciones que yo pedí abiertamente por internet, y una gran sorpresa, más de 60 personas de más de 6 países terminaron entregando un diseño, aunque sea una frase escrita, y lo que ha salido es esto, ¿no? Que obviamente por una parte era una forma de desarrollar una estrategia ética de cómo voy a representar acciones, consecuencias para personas, algunos muertos, algunos encarcelados, otros con cargos pendientes, y así, algunos refugiados en otros países y así, etcétera, ¿no? Que representaba ya un problema mayor en términos de ética a todo nivel, ¿no? Por otra parte, hay cosas que hay contenido en ese capítulo que va más allá del reflejo y ya se trata de reacciones, decisiones, consecuencias y propuestas que quise representar y quise analizar inclusive
obviamente sin revelar de quién se trata precisamente, ¿no? De dónde, en qué momento exacto, para un poco tratar ese problema. Una de las piezas claves para mí, porque hay situaciones como están viendo, ¿no? O sea, tal hizo tal, resultado tal, ¿no? Consecuencia tal. Y las reacciones son diversas, ¿no? O sea, había subtes que rechazaban abiertamente la propuesta de Sendero, precisamente por lo que era, por más antiestatales, anarcos que eran, precisamente por lo que era una propuesta muy jerárquica, ¿no? Era un partido central, con un comité central, que iba a ser un Estado muy centralizado, maoísta, pero igual, un Estado muy centralizado, que no va muy bien de la mano con la propuesta de un anarquista, ¿no? Y también otras situaciones en las que tú te das cuenta que había gente muy apática también con lo que pasaba. Porque en la movida subterránea, como en toda parte, anarco-punk, encuentras apatía también, ¿no? Apatía. Había de todo. Pero una pieza clave que sale en mi investigación y que quiero hablar un poquito más, y con eso termino, en 1991, o sea, ya estamos más allá de maquetas, afiches, imágenes, digamos, a una propuesta. En 1991 salió un texto escrito por un subte X, precisamente para mí en el momento más decisivo de todo el conflicto. Es después que Sendero declara un equilibrio estratégico y antes del autogolpe. Es decir, el momento preciso en que el Estado mismo estaba en peligro, en teoría, ¿no? En teoría. El futuro del Perú estaba abiertamente cuestionado. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Y por más que hayan cuestionado si Sendero realmente llegó a ese punto en términos reales, militares, yo creo que sí, históricamente se puede comprobar que había un miedo tan grande, una preocupación tan grande compartida entre muchos peruanos que era efectivamente viable o pensable un futuro con Sendero, pues, ¿no? A cargo del Estado. En ese preciso momento sale un texto de casi 40 páginas, escrito por un subte, que es un texto muy híbrido, mitad, digamos, manifiesto y mitad análisis de la movida subterránea, proponiendo la movida subterránea como la vanguardia de una militancia anarquista en ese contexto. Es decir, ni Sendero ni el Estado, ¿no? Ni la democracia, por último, ¿no? Una propuesta anarco alucinante, ¿no? Y sí, pueden leer el contenido, más del contenido en el libro, obviamente, ¿no? Pero hay dos cosas que salen de esto que me parecen interesantes. Un término que el mismo autor coloca ahí, que es la autogestión revolucionaria, que sería más o menos la traducción de este concepto punk del DIY, del hazlo tú mismo, ¿no? Cuando lo traducen a un español, entre comillas propia, a veces hazlo tú mismo, es la autogestión, ¿no? La idea de que cada uno tenemos individualmente, colectivamente, la posibilidad de buscar circunstancias en las que podemos armar y expresarnos la forma que nos da la gana, ¿no? Si es que lo busquemos, ¿no? Autogestión revolucionaria, una utopía propia, digamos. Y el otro punto muy interesante y muy clave es que ya va analizando, o sea, más allá de esta propuesta medio utópica, anarca, analizando los vínculos que existían, por lo menos en forma latente, ya aunque sea inconscientemente, entre los subtes que eran muy de la calle, con otros sectores sociales que no tenían nada que ver, que no compartían los mismos gustos musicales, de arte ni nada. Qué sé yo, o sea, estamos hablando de la informalidad económica de ese momento en que efectivamente había puntos transversales de comercio en las calles donde se cruzaban clases, donde se cruzaban etnias, digamos, razas, y este autor reconoce de que esos son puntos transversales potenciales donde efectivamente un subte podría andar a hablar, conversar directamente con un ambulante recién llegado de, qué sé yo, Ayacucho, Huancayo, donde sea, y hablar, ¿qué es el Perú? ¿Qué es el Perú? ¿Qué hacemos con el Perú? O sea, se soñaba en esa posibilidad, no desde esa posición de extrema izquierda, sino desde la posición anarquista. Y eso es lo que a mí personalmente me ha llamado más la atención, de ir más allá de un reflejo del conflicto y llegar por lo menos a nivel de propuesta, de análisis,
política desde el punto de vista anarquista. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Tenía una curiosidad, los dos más o menos terminan sus presentaciones a inicios de los 90. ¿Qué pasa una vez que se da el autogolpe, se incrementa la violencia del Estado? ¿Qué pasa con la movida subterránea de ahí en adelante? Cerca. Bueno, yo termino mi estudio con 1992, que ahí no es que termina y muere y ya no hay nada, ¿no? Pero tenía pues que definir un periodo. ¿Y por qué definir 92? Hay varias cosas. Uno tiene que ver políticamente con la captura de Abimael Guzmán, como que ya con eso se acaba un periodo del conflicto interno, ¿no? Y la otra cosa es que también los grupos, Eutanasia, que es el grupo de la segunda generación, que era el grupo que líder, se desintegra. En el 91 tocan por última vez y de ahí en el 92 la mayoría de sus integrantes dejan el país. Entonces es básicamente eso. Y la otra cosa es que también ya para el 92 ya se implementó el shock, ya empieza a hacer otro tipo de economía con el paquete de Fujimori. Eso es la razón. No sé si tienes algo que agregar. No, o sea, básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, o sea, tenemos alguna diferencia con Fabiola que al final no tiene nada de importancia, pero es mucho más detallista, o sea, sabe sus fechas, sabe sus actores, preciso, todo muy preciso, ¿no? Y yo soy de lanzarme así, ¿no? En la teoría y, bueno, preguntas así. Pero en todo caso, lo que podría decir es que aparte de, digamos, las últimas bandas de ese momento que ya se desarticulaban, en varios casos se iban a otros países, qué sé yo, ya para terminar los 80, inclusive antes del autogolpe, ya habían reducido tanto los espacios donde uno podía realizar, aunque sea un concierto, porque todo se veía como su versión, ¿no? Por más que no era, ¿no? O sea, una simple reunión de familia, varios altos, bueno, o sea, de familia, de amigos, de lo que sea, era casi imposible, ¿no? Entonces se iba cada vez más difícil, se iba poniendo cada vez más difícil simplemente organizarse, ¿no? Pero, o sea, no hay un momento definitivo en el sentido de G3, que era una banda hardcore, muy marcadamente de los años 80, porque sale 86, ¿no? Ahí está, fecha, 86. Continúa en todos los 90, ¿no? O sea, se convirtiera en una banda más con influencias grunge. Agregaron un par de miembros más en la banda, pero o sea, no hay un momento definitivo, pero hay como que un bajón, ¿no? Hay un momento de declive, digamos, ¿no? Que se va cambiando la vaina precisamente porque Perú se va cambiando radicalmente, tenía que cambiar. Bueno, gracias. En relación a la pregunta, justamente, ¿no? O sea, creo que hay o sea, las estéticas no están circunscritas a la música subterránea. Hay otros espacios donde las estéticas desarrolladas. Yo recuerdo claramente a Alfredo, el propio Herbert, planteándose la estética que proponen como una estética punk, en el sentido de como una confrontación directa, ¿no? Y creo que en arte, por lo menos, en arte plástica, hay una escuela de eso, a una hora.
yo no puedo mirar el activismo actual, la performance, etc., por más que esté críticamente distanciado de algunas de ellas, sin establecer una vinculación con los 80 subterráneos, ¿no? Y lo otro, en relación a lo que planteabas, Shen, cuando aparece este documento es muy interesante, así como hay un grito no futuro en el PAN, parece también haber un grito no pasado, es decir, hay una tradición anarquista en el Perú, hay una tradición anarquista en el Perú, carretera central, eje industrial, estamos hablando, vinculados a Mariate, etc., ¿no? Los italianos anarquistas que llegaron y montaron industrias produjeron pensamiento al lado de sus trabajadores, y eso se articuló principalmente en los años 20, un poco en adelante, en la carretera central. Eso tiene una historia, finalmente fue la PRI, digamos, que copó la totalidad y jaló a los militantes. Es decir, en ese documento no aparece eso, ¿no? ¿Cuál es la vinculación con el anarquismo anterior, local? Bueno, yo diría que sí y no. Es que además es un documento que no es públicamente visible, ¿no? Y tampoco puede ser tal cual. Pero sabiendo quiénes son los actores, sabiendo, digamos, un poco más del contexto, más o menos, otra vez yo soy de los que nunca se acuerdan de fechas muy precisas, pero más o menos en ese mismo momento, ese grupo, porque en realidad representaba la posición intelectual de un actor que estaba vinculado a un grupo más grande, ¿no? Que entre ellos subtes, de los subtes más, digamos, radicalizados, pero desde una posición anarquista, y varios universitarios, sobre todo San Marquino, que no es una gran sorpresa, ¿no? Había hasta un peregrinaje a la tumba de González Prada, más o menos en ese mismo momento. Entonces sí, había una conciencia muy plena, pues, ¿no? de que existe una tradición anarquista muy peruana, ¿no? Muy local, nacional. Pero el mismo texto, que si yo me acuerdo, no necesariamente su punto de partida es eso, ¿no? O sea, se va haciendo un análisis propio y en realidad con muy pocas citas. Creo que son 2 o 3, 4 citas de otros textos, ¿no? Entonces el autor no está revelando necesariamente todo lo que tiene en la mente, ¿no? Su bibliografía, todo lo que le ha ido, pero es bien cierto que ese grupo estaba muy pensando, ¿no? en una tradición anarquista local. Hasta que en ese momento, más o menos, o tal vez unos años después, no tanto después tampoco, ya van saliendo la protesta, o sea, boletines que dialogan con el anarcosindicalismo del principio, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y no mucho, pero uno que otro artículo, se ve conversaciones que se estaban teniendo con esa gente también, ¿no? O sea, la idea o el deseo de un renacimiento anarquista, ¿no? En ese momento, que no era solamente a través del punk, que en todo caso tiene esta cosa de que si es gringo, si es anglosajón, somos alienados, ¿qué hacemos? Sino buscando, como el mismo Mariátegui, pues, ¿no? ¿Acaso el marxismo nació acá en Perú? No, pues, ¿no? Pero ha buscado la forma de efectivamente peruanizarlo totalmente, ¿no? Totalmente, y era una cosa así. No sé si contesté bien. Bueno, para agregar, leyendo los fanzines y los manifiestos desde el año 85 hasta el 92, lo que yo vi fue una evolución, ¿no? Al comienzo, lo que entendían por anarquismo era lo que traducían de los fanzines importados que traían. Y más bien paulatinamente se ve de que hay incorporación y un pensamiento mucho más sofisticado y político. Ahora, tengo que destacar que en el 85 el grupo Sociedad de Mierda, sí, en sus fanzines decían claramente de que ellos eran seguidores de González Prada. Era el único grupo y se consideraban también anarco-mestizos. Eran los únicos de esa primera ola. ¿Otra pregunta? Bueno,
Bueno, antes que nada, agradecer a los ponentes, ¿no? por el rescate básicamente de toda esta producción artística, cultural o contracultural de lo que fue la escena subterránea, ¿no? Acá en Perú. Bueno, antes de hacer mi pregunta, básicamente lo que quería contextualizar es básicamente la pregunta que hizo la señora con el señor, o sea, que a partir de los 90, o sea, si bien Eutanasia muere dejando un periodo, o sea, aparece lo que es PTK, ¿no? Y después aparece lo que es Generación Perdida, Autonomía o bandas que tienen una postura, una práctica mucho más política y una perspectiva básicamente y una militancia anarquista, ¿no? Que después de eso ya va a dejar mucha producción también contracultural, pero mucho más apegado a lo que es la tendencia prácticamente anarquista, ¿no? Mi pregunta básicamente era, o sea, dentro de lo que fue el movimiento subterráneo hubieron bandas que tenían una postura mucho más radical, como por ejemplo Polución Nocturna, Polución Nocturna, Semilla Nociva, Capilla Ardiente, que básicamente su discurso era un llamado inclusive a la guerra social. O sea, quería saber básicamente cómo estas bandas llevaban a confluir con los subtes, o sea, si tenían un circuito aparte, o si estaban inmersos, o cómo los subtes reaccionaban ante esas bandas que tenían una propuesta mucho más radical o similar a la de Sendero Luminoso, ¿no? Yo no te puedo decir mucho sobre esas bandas precisamente porque nunca quisieran hablar conmigo abiertamente, ¿no? O sea, lo que tengo, que no es mucho, son cosas que otra gente que los conoce, ¿no? Me han contado, ¿no? O sea, varios de ellos también terminaron en cana, pues, ¿no? Hasta hay cuentos que no sé si son reales o no, que tocaron en la cana, ¿no? Que sería alucinante, ¿no? Documentar eso, ¿no? Pero digamos, cuando ya estás hablando de personas o grupos, inclusive, porque había un par de bandas, tú has mencionado varios, 2 o 3, hay un par de bandas que en este momento me estoy dando los nombres porque soy así, lo tengo anotado, que como nombre de la banda tenían fechas de ciertos combates, ¿no? Ciertas acciones así de listas, ¿no? 17 de mayo, ¿no? Eso no es el tipo de banda que va a dejar una maqueta circulando por la calle, ¿no? En ese momento, ¿no? Representa otro, y bueno, pero va más o menos con este estilo de ir más allá de fiches y maquetas y llevar tus acciones, tus ideas a otro nivel, ¿no? Y no necesariamente a un nivel anarco, sino un nivel efectivamente que iba por el lado de Sendero. Estaba a punto de tener una entrevista con uno de esos tipos y se canceló. Entonces, son cosas como investigador que uno enfrenta obstáculos, o sea, son decisiones propias de esa persona, ¿no? Que decidió que no, mejor no, y hay que respetarlo, ¿no? Pero efectivamente sí, existían, ¿no? No sé si tú... Yo conversé con algunos integrantes de un par de bandas que han mencionado y me pidieron que los mantenga en reserva. Me ayudaron a completar historias, pero dijeron, no, por favor no me mencionen, ¿no? Pero en general había resistencia, que conversaran conmigo también, sí. Por razones económicas. Muy agradecido por la presentación de todos. Tenía esta pregunta. ¿Ustedes dirían que la movida subterránea fue, digamos, la última gran pasión juvenil en las ciudades peruanas, por un lado? Y en segundo lugar, si creen que lo que ha pasado después tiene que ver algo con la revolución en los tecnológicos de comunicación, porque digamos el cosplay, yo no sé si sea exactamente una pasión juvenil, pero digamos es lo que ahora hay una distancia enorme, ¿no? Entre el mundo subte y ser personajes de manga, en fin. Quería saber su opinión acerca de eso. Es que, ya, me voy pensando. Mira,
francamente, cada vez que dicen, el punk fue el último, no sé qué mierda, ya, no, pues, no. Mientras hay jóvenes, hay movimientos juveniles, ¿ya? O si no, movimientos juveniles por hacer, ¿no? O sea, eso es quedarte atrapado, pues, pensando que lo que tú has vivido, porque yo fui punk en Estados Unidos, pues, no sé si es obvio o no, pero, es quedarte en esa nostalgia, pues, o pensar que, bueno, mi generación hizo todo, no, pues, o sea, es cuestión de investigar y buscar. Y acá, por lo menos, no lo he hecho yo personalmente. O sea, yo no sé, no te podría decir cuál es la vanguardia juvenil de este momento en Lima, Perú. Pero debe haber, pues, en todo caso, están pasando cosas. Miren los jóvenes que están acá. O sea, hay jóvenes, entonces hay movimiento juvenil. ¿De qué se trata? ¿Qué plantea? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus contradicciones? Los subtes tenían un montón de contradicciones, que no hemos hablado de ese tema clásico de los cholo punks y tupunks. Horribles, horribles, huevones todos, ¿no? Pero es cuestión de investigar, ¿no? Entonces yo diría eso, pues, ¿no? O sea, que cada uno busca su movimiento juvenil y nos convence de qué se trata, qué plantea, cuáles son sus problemas y sus contradicciones, y tal vez, o sea, así nos podemos acercar, ¿no? Yo diría así. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay nuevos movimientos juveniles. Sí. Sí. Ahí están. Ahora, en cuanto a la distribución de música. Por supuesto que están los jóvenes, pero me refería en términos de horizonte cultural. Hay una movida social. Esa es, por ejemplo, fue una gran pasión. Ya, no, yo creo que ahora, claro, esa es mi opinión, yo no creo que ahorita hay una movida subte, sino una movida underground. Es diferente, las condiciones son diferentes, estamos en una economía en boom, no tenemos el conflicto interno. Ahora, cuando pienso dónde podrían haber, pienso en Cajamarca, pienso en las zonas más pobres del Perú, que todavía están tenemos no hemos solucionado problemas de la herencia del conflicto, ¿no? Las sociedades, somos una sociedad traumatizada, y especialmente los sitios más pobres, ¿no? Creo que ahí podríamos decir que puede surgir, puede hacerse algo, podría ser algo comparativo, similar. Pero pienso en Cajamarca, pienso en los conflictos sociales con las extractivas, en esos sitios, sí. Pero aquí en Lima, miren cómo estamos. Bueno, hay la desigualdad, pero no podemos comparar pues lo de los 80 con lo que pasa ahora. Son otras condiciones, son muy distintas. Pero sí creo, están los animalistas, están los vegetarianos, los anarcopunks. Sí, hay una juventud vital. Hace poco había una marcha que se llamaba Ni Una Menos, he asistido, una de las marchas más gigantes de Lima, Perú en toda la historia, ¿no? O sea, movimiento juvenil, feminista. Está muy activa la juventud. Lo que sí estaba pensando en que también es diferente. Hay, por ejemplo, Fernando Villalcachor, que se escribía, y así como él habían varios, que se escribía con bandas de fuera, y él traía música caleta, ¿no? Ya sabían, ¿quieres música caleta? Vas donde Cachorro. ¿Y qué pasa con el internet? ¿Qué pasa cuando entra ese tipo de música? Ya pues le mataron el negocio a Cachorro, ¿no? Él ya no puede vivir trayendo música caleta, porque la música caleta la encuentras en cualquier momento, es mucho más accesible, y eso también es lo que es diferente con la movida subterránea. Estos chicos mandaban cartas y les respondían después de 3 meses, y les mandaban sus maquetitas, ¿no? sus cassettes de Alemania, de Estados Unidos, de donde sea, y de ahí aquí hacían sus copias, y como conversábamos el otro día con Gonzalo, grababan aquí sus cassettes, y si el cassette estaba con una falla, ese cassette reproducido con la falla lo tenían todos, ¿no? Ya sabías, esto lo grabaste en la casa de fulanito, ¿no? Ya se sabía de quién era el cassette, ya no hay eso. Entonces, por eso son condiciones estructurales tan distintas que me es difícil para mí decir sí es un movimiento subterráneo, llamémoslo underground. Ahora me van a dar, pero
Subte. Post-subte, ahí está, sí, post-subte. No, mejor no, por favor. Tal vez post en el mundo. Una cosa, creo que habría que pensar, por ejemplo, en el hip hop. El hip hop, hay ahora incluso un hip hop, pero en quechua, ¿no? Y que están hablando de temas de post-conflicto, están hablando de la cárcel. Hay una cultura hip hopera que tal vez no se mueve de la misma manera pues, en una época pre-internet. Y de otro lado, a mí me pareció en el momento que se develó este tema de Moreno en el Callao y el Callao Monumental, el proyecto de arte, digamos, absolutamente vertical, etc. Me parecía, lo más paradigmático que me parecía de ese momento era que exactamente en el mismo momento que se estaba develando todo el entuerto que había ahí, gentrificación, cultura culta que negaba, digamos, la existencia de una cultura del Callao propiamente, etc. En ese mismo momento estaba el Congreso aquí en Lima, en Comas, de Cultura Viva Comunitaria, donde los proyectos, incluso el comedor de Comas, ¿no? Acaba de ganar un premio de arquitectura. El FITECA, es decir, una cultura articulada alrededor del circo y la posibilidad de tomar la calle como un espacio necesario de construcción de ciudadanía. Entonces sí hay, no estamos ahí, habría como dice Shin, de estar atentos y en realidad de vincular activismo, no el activismo, digamos, que se hace para la revista, que hay mucho también, no la performance que se hace para la foto, sino aquellas que se hace para la construcción de ciudadanía, ¿no? Además, diría que, o sea, a mí me fascina la idea de que alguien saca un estudio del hip hop acá en Perú, que yo sepa no he visto. ¿Cuándo ha llegado? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo empezó a circular? Todas esas cosas. ¿Cómo va o no construyendo ese diálogo con cuestiones raciales que ha sido, digamos, la historia de hip hop, por lo menos en Estados Unidos? Sería de puta madre, ¿no? Pero por otro lado, está acá una amiga que una vez hace 1 año o 2 años me llevó a una fiesta DJ, y ahí pues empecé a preguntarme, o sea, todo este fenómeno que también se está dando entre jóvenes en muchos países, de ir a fiestas DJ o sound system, no sé, es más de bailar, obviamente de chupar, bailar, expresarte pues corporalmente, y por tanto tal vez sería muy fácil como investigador o como alguien que esté interesado en la política reducirlo a un fenómeno puramente corporal, ¿no? O sea, lúdico, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero un tema que es alucinante en este texto que mencioné del 9-1 es que el autor dice que para tener una revolución no debería ser aburrida, que tiene que tener su lado fiesta, o su aspecto lúdico, gente chupando, teniendo sexo, ¿no? Haciendo lo que quieren hacer y lo que quieren expresarse corporalmente también, ¿no? Que no lo mencioné, pero está bien. Que me parece alucinante considerando el contexto en que estaban viviendo, con esta propuesta maoísta de comité central que iba a convertirse en el Estado, donde no había mucha risa, pues, ¿no? O sea, no había mucho espacio para reírse, para divertirse, muy poco en realidad, ¿no? Porque, o sea, se basaba en ese realismo soviético que conocemos, que es sin chistes, ¿no? Que precisamente sin chiste, sin diversión. Si puedo agregar algo sobre escenas subtes fuera de Lima, es una investigación que me encantaría hacer. Toco muy levemente eso en el libro, que son visitas del grupo subtes en el año 86-87 a Ayacucho, ¿no? Donde había una escena de rock bastante vibrante. En el blog Subterrock también hemos invitado a gente de Arequipa, donde nos han dado alguna información y han contribuido con artículos sobre cómo se desarrolló la escena subte en Arequipa. Pero definitivamente es un campo que, por favor, investiguen, escriban.
porque hay mucho por hacer. Bueno, yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Alex y me adelantó con respecto a la movida hip hop y a la cultura viva comunitaria. Y es cierto, pues hay incluso muchos de estos grupos de hip hop se reclaman de filiación anarquista, no están organizados, salían a las manifestaciones en algo que ellos los agrupaban, que denominaban el bloque hip hop, además siempre muy combativos, ¿no? No conozco más de la movida porque no me los encuentro en espacios de activismo simplemente. Y lo de cultura viva comunitaria es lo mismo, ¿no? Ahí más ligado al circo, al teatro, pero también con muchos jóvenes participando en partidos políticos, otros no, gente del bloque hip hop participando en cultura viva comunitaria y movida hecha desde los barrios, ¿no? Creo un poco para complementar lo que se dijo por ahí, lo que están los jóvenes ahora. Pero yo tenía una pregunta. Llegué un poco tarde y no sé si lo han dicho y disculpen si se repite, pero ¿cuál es la relación de la izquierda legal con la movida subte? O sea, hay cosas como la Carpa Teatro, como Rock en Río, pero así como Sendero tuvo en algún momento la decisión de captar gente de la movida subte, ¿hay desde la izquierda legal, desde Izquierda Unida, además que fue gobierno en los primeros años, alguna intención similar? A ver, había gente de la escena subte que estaba afiliada a algunos partidos políticos, como por ejemplo del Pueblo, ¿no? Los integrantes tenían relación a Roger Santibáñez como periodista, también que apoyó mucho, y como mencioné, en el caso de Voz Propia, si no hubiera sido por el senador de Izquierda Unida, Edmundo Murrugarra, no sé qué hubiera pasado con ellos en el 88. Sí, mira, había relación y había apertura, ¿no? La Carpa Teatro, que funcionó septiembre del 86 a diciembre del 86, fue una iniciativa de Barrantes, del alcalde Barrantes entonces. Ahora, no es que esa fue una iniciativa para los subtes, es algo que hicieron los bestias, y los subtes participaron en ese espacio como lo hicieron otros grupos, pero era por una apertura en la izquierda. Y ya después llega el Castillo y elimina. Entonces sí hay una apertura definitivamente con la izquierda unida, la izquierda legal. También conciertos, me acuerdo un concierto en diciembre del 85 en Villa María del Triunfo. ¿Por qué? Porque era un alcalde de izquierda, entonces lo dejó a los subtes tocar ahí. Sí, definitivamente la Izquierda Unida era mucho más abierta a ellos que otros partidos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que la mayoría de personas aquí venimos asistiendo a conversatorios sobre música durante muchísimo tiempo y siempre hay una constante que es relacionar o hablar de música y juventud en relación a punk o a hip hop, ¿no? Como que siempre se está discutiendo el tema, ¿no? De la relación, ¿por qué los jóvenes decían punk en los 80? O relacionar juventud es igual a punk en estas discusiones. No digo que sea real, ¿no? Ni que los académicos lo sostengan, pero por ejemplo pienso en los 80, toda la movida tropical de la que tanto se hablaba en la academia, en prensa, por ejemplo grupos como los Chapi, ninguno de los músicos pasaba de 25 años, eran jóvenes, ¿no? Grupos como los OVNI, grupos como Sin etcétera de música tropical, ninguno era mayor de 30 años. Y aún ahora, cuando por ejemplo se habla de juventudes, sobre las juventudes en la música, juventudes en el rap, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ves la gente que está ensayando para ir a bailar a Candelaria, ninguno pasa de los 18 o 20 años. Y cuando ves las nuevas agrupaciones que están sonando ahora en Nueva Cuba, etcétera, ninguno pasa de 25 o 30, según los directores. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por juventud y música en el Perú, además, ¿no? Es una pregunta que le hago a ustedes, ¿no? ¿Sienten que es una omisión el hecho de que siempre estemos hablando de juventud punk, juventud rap o juventud rock? ¿O simplemente se omite el tema porque no se ha investigado de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de esta discusión? No te podría decir mucho, ¿no? Simplemente porque no he investigado mucho más allá en temas musicales, ¿no? Y bueno, es también un prejuicio musical mío, ¿no? también de cierta forma, pero yo efectivamente sí he ido recientemente pues, a conciertos donde hay una mezcla, y estamos hablando de esto de lo que parece, porque creo que lo que estás diciendo efectivamente sí es cierto, ¿no? O sea, hay un elemento
de juventud en otros sectores musicales o en otros géneros musicales que no se analiza como tal, ¿no? Que yo sepa. Pero tampoco soy muy estudioso de los estudios que se han hecho sobre la chicha, o qué sé yo, no sé. Pero justo el otro día que estábamos en otro conversatorio, ya fueron como 7 creo, con Fabiola, salió este tema, esta pregunta pendiente de si en los 80 era más difícil fusionar estilos musicales, géneros musicales, comparado con ahora. Porque ahora tú vas a un concierto, en ciertos sectores, en ciertos momentos, escuchas, sube una banda totalmente rock, después una banda chicha, después una banda de ska cumbia, a veces un rapero. O sea, hay contextos en los cuales efectivamente hay una fusión por los propios artistas o por el escenario como tal, ¿no? O sea, donde ahí se permite, digamos. Pero en los 80s, y por más que la gente dice, no, el rock subte nunca fue solamente punk, que había del pueblo, que había César N, que toca más rockabilly, bueno, y te dan 2 ejemplos más. Básicamente fue una movida punk, ¿no? Y esos artistas que tocaban otro estilo de música, o por lo menos los 2 o 3 con quien yo he conversado, siempre decían que, bueno, me sentí un poco marginado musicalmente en ese momento, precisamente porque mi música no iba exactamente con la estética punk, ¿no? Ni hablar de los conflictos que hubo entre punks y metaleros, pues, ¿no? Que es la misma música, pues. O sea, es el derivado del rock pesado, ¿no? Entonces, me da la impresión de que en este momento actual sí se permite un poco más experimentar, abrir las puertas, dialogar, crear espacios juntos entre géneros y estilos que hace 25 o 30 años atrás era impensable, ¿no? Todos los subtis con quien yo he hablado, no todos, pues, pero la mayoría odiaba la chicha, por eso me gustaron. O sea, empiezan historias así, ¿no? Por ejemplo. Un par de cosas. Hay un grupo, subte, Delirios Crónicos, que toma la letra de un tema de los Chapis y la pone en rock. Y si nos remontamos a los 80s y la radicalización de la sociedad, y qué segmentada era Lima entonces, y rock lo escuchaba cierto tipo de gente, ¿no? Y la chicha, y la salsa después un tiempo se puso de moda, pero era era una cuestión de clase también. Y lo que hace el rock subterráneo es trae el rock a los sectores populares. Pero las tribus musicales eran muy bien marcadas y bien agresivas entre ellas. Buenas tardes, muy complacido en escuchar estas intervenciones. Yo tenía básicamente dos interrogantes, ¿no? A mí me parece interesante aparte, digamos, de esa actitud contestataria, ¿no? Del rock subterráneo, ¿no? En los 80, me parecía también interesante la producción alternativa, ¿no? Que tenía en toda esta maquinaria, porque es evidente, pues, que había una industria cultural hegemónica que en los 80 se desafía, ¿no? Con estas maquetas, con los fanzines, ¿no? Entonces esta autogestión que tenían, ¿no? Yo al respecto quería más o menos sus observaciones en qué quedó esta industria alternativa, o si ven ustedes que ha mermado o que el mercado ya se ha impuesto, ¿no? Y la segunda era con respecto todas las fiestas tienen sus rituales, ¿no? Todas las fiestas tienen sus rituales, y en el caso del movimiento subte era el pop, ¿no? Y ¿cómo veía la intervención de las mujeres, ¿no? en esta danza guerrera, ¿no? del pop? Había pues cantantes como María Teta, ¿no? Pero digamos, era fundamentalmente masculina, ¿no? Porque a diferencia de esta época, pues, que ya en el reggaetón, en el hip hop, las mujeres intervienen más, ¿no? Y es más, digamos, como algo más placentero, interviene un poco el placer. En el pop era más militante, era diferente, ¿no? ¿Cómo ven esto, no? Si
tú ves las fotos que tampoco son aquí el libro de Fabiola es espectacular en ese sentido, es un registro visual de ese momento. Si vas analizando las fotos, lo primero que notas es que no hay mujer. Y de hecho los que subieron al escenario, o sea, que protagonizaban una banda o estaban en una banda, son 5, ¿no? Más o menos, ¿no? 4, 5, 6. María Teta siendo la más visible, ¿no? La más visible. Y la más contestataria también. Y por eso también la más odiada, porque eran unos machos de mierda, ¿no? En los pocos, o en las fotos, digamos, background que se ve, con suerte ves una, ¿no? En el público, ¿no? Con suerte, en esos momentos, eso sí ha cambiado. Y de pronto Fabiola, que puede hablar un poco más sobre la producción, lo que ha cambiado radicalmente son las circunstancias tecnológicas, pues, ¿no? Tantas cosas que nos han hablado los dos. ¿Cómo ensayaban? Con una guitarra de palo y unos baldes en casa. ¿Ya? Y con suerte, una vez al mes, a uno de los pocos estudios, salas de ensayo que había, y todos alquilando un solo equipo para el concierto, ¿no? Una sola guitarra, que a la tercera banda ya tenía que tocar con 4 cuerdas, porque ya eso es lo que quedaba. O sea, que debe ser un poco exagerado, pero más o menos fue así, o sea, en circunstancias radicalmente precarias, ¿no? En términos materiales. Eso ha cambiado casi por completo, ¿no? O sea, si tú puedes comprar un Fender knockoff Bamba por 300 soles, ¿no? $100 básicamente, ¿no? En las salas de ensayo te cobran en algunos 10 soles la hora, ¿no? Es mucho, casi todo, desde el ensayo hasta la producción, la grabación, es mucho más accesible a mayor cantidad de personas. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Entonces, no es necesariamente que ha sido consumido, porque hasta ahora hay de todo, hay rock muy comercial, maricopas, qué sé yo, y hay bandas suicidas, Mortero, o sea, etcétera, etcétera, que siguen viviendo, digamos, tocando en situaciones mucho más calientes, por decirlo, ¿no? Más under. Pero lo que ha cambiado es la tecnología, que está mucho más a la mano para mucha gente. No todos, pero mucho. Otra vez remontándonos a los 80s, mencionaste de que la escena subterránea y su música le hicieron el desafío al sistema comercial. Sí, eran muy críticos del sistema comercial y lo que hicieron es crearon, pero no necesariamente se mantuvo o quedó completamente establecido un circuito alternativo. Y digo los 80 nuevamente porque es esto del Perú oficial, ¿no? y el Perú real, y eso es lo que ellos hicieron, ¿no? Eran parte del sector informal, ¿no? Todo lo hacían. ¿Cuándo les han pasado factura o boleta por lo que grababan o algo, ¿no? Todo se hacía, entrega, juntaban plata. Por eso es que mi libro se llama Desborde, ¿no? Desborde subterráneo, porque tomo el concepto de Matos Mar, ¿no? Fue otro de esos desbordes, la escena subterránea, pero de jóvenes. ¿Una otra pregunta o comentario? ¿Sí? Pero espérate. 4 y 10, nuevas preguntas. Bueno, les agradezco su presencia, la asistencia de todos ustedes también son el tipo de cosas que realmente le dan vitalidad y razón de ser al mundo, y muy agradecidos a todos. Gracias.